En videos anteriores les he estado platicando todo lo que ha estado sucediendo en la frontera entre República Dominicana y el vecino país, específicamente en el área de Dajabón, porque tenemos que comprender que 391 kilómetros de frontera que tenemos con el país vecino es imposible cuidarla. No se puede cuidar tanta distancia porque no hay los medios, porque no hay los efectivos para poder custodiar cada metro de esa frontera. Señores, la frontera de Dajabón está en pánico, está en temor, porque fíjense cómo es la información y cómo nos la quieren ocultar o cómo nos las quieren retrasar, pero finalmente gracias a que existen los medios digitales, pues esa información se filtra. Miren, antes de iniciar este análisis, vean el video de la captura de este sujeto peligroso que es parte de una banda muy importante en aquel país, pero que afortunadamente fue capturado a la hora de que él iba a ingresar a República Dominicana por la frontera de Dajabón. Vean este apresamiento. Efectivamente, señores, afortunadamente los organismos de inteligencia del país lograron la captura de Pierre Tef Mercedes, este nacional haitiano que presumiblemente es parte fundamental de una peligrosa banda de aquel vecino. Pero miren, señores, vamos a recordarles un poquito. Desde el 2023 se han estado capturando diferentes miembros de estas bandas, muchos intentando cruzar la frontera y otros se han capturado ya estando en territorio dominicano durante algún tiempo. Me suena ahora mismo rápidamente dos sujetos que estaban en el kilómetro 10 de la autopista Duarte, dos de aquel país vecino que llevaban tiempo viviendo en Santo Domingo, específicamente en el kilómetro 10 de la autopista Duarte, y que estaban considerados y buscados por la policía haitiana y fueron afortunadamente capturados acá. Y hay varios casos durante el 2023, los que nos han podido decir, lo que nos han podido contar. En estos casos, sí, las autoridades que han hecho estos apresamientos le han dado información a la prensa, información a la sociedad, para que se haga pública quiénes son, por qué están siendo buscados, cuáles son sus nombres, sus edades y a qué bandas pertenecen. Aquí lo que llama la atención y por lo cual quise hacer este video ahora, por este sujeto Pierre Tef Mercedes, es porque cuando hicieron la captura, según los medios electrónicos de información que estaban en ese momento, porque hay medios de toda la República Dominicana cubriendo cada instante todo lo que sucede en toda la frontera, les han dicho que hubo esta captura. Ahí ustedes pudieron ver el video, pero resulta que la información de quién es ese sujeto, todo lo que implica, lo han estado ocultando las autoridades. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué tanto hermetismo para que se les dé a la prensa toda la información que requieren, así como lo habían venido haciendo durante estos meses? ¿Por qué ahora con este sujeto no? ¿Por qué con Pierre Tef Mercedes no? Solamente se sabe el nombre, afortunadamente, y eso lo pude sacar gracias al periodista de Telemicro, que tengo que hacer esa mención porque ahí fue donde yo leí la noticia. Pero todo lo demás, si pertenece a cuál de estas bandas del G9 o de las otras 200 que hay, por qué está siendo buscado, qué delitos ha cometido, en fin,
toda la información que se requiere para que se dé a conocer a la luz pública. No la quisieron decir, la guardaron, y esto a mí me parece sospechoso. Afortunadamente se capturó, ¿verdad? Ya intentando entrar a Dajabón, y se entregó inmediatamente a las autoridades de aquel vecino país. Pero no se dijo absolutamente nada. ¿Qué están cubriendo? ¿Son las autoridades dominicanas las que están encubriendo a esta persona o son las propias autoridades haitianas que están tratando de proteger a este individuo? Recuerden, señores, que el famoso G9, liderado por Barbecue, controla gran parte hasta de la policía. Estas bandas tienen células en los departamentos de inteligencia que puede haber todavía en aquel vecino país. Tienen controlado absolutamente todo porque tienen muy claro lo que en la milicia se llama mando es control. Estos tipos obviamente tienen que estar informados para ver qué es lo que va a hacer la policía, qué es lo que va a hacer el ejército, qué van a hacer las autoridades, y tienen que tener espías, tienen que tener orejas, en diferentes estamentos de la seguridad pública para obviamente adelantarse a sus pasos. Tienen que recopilar información de todos los comandantes, de todos los generales, etcétera, precisamente para poder usarla a su favor en un determinado momento. Este G9 está muy bien organizado. Recuerden que Jimmy Barbecue era policía. Entonces, ¿cómo y con tanta experiencia como policía, obviamente se sabe todas las mañas, se sabe todos los métodos, se sabe todo acerca de la policía de Haití? Por eso es que está siendo muy controlable para esas bandas el mantener el monopolio de la violencia. Por eso mismo, porque en su cabeza de ese G9 está un policía que en su momento fue un gran policía según los medios de aquel vecino país. Lo han catalogado como cuando era policía, era valiente, era osado, y por algo, ¿no? Está ahora haciendo, ¿no? Defendiendo a su país de los corruptos, defendiendo a su país, según él, de la delincuencia, dicho de sus propias palabras, sobre todo con la corrupción. Y obviamente, al ellos estar infiltrados en la policía de aquel vecino país, pues obviamente deben de saber, ¿no? ¿Quiénes son a los tipos que mandan para que crucen la frontera hacia República Dominicana? ¿Para qué los mandan? ¿Con qué misión los mandan? Porque cuando vienen acá, esos miembros de esas pandillas vienen a algo. Muchos vienen huyendo, ¿verdad? De las autoridades que los están buscando y que no tienen protección, digamos, de ese G9, porque recuerden que son más bandas, ¿eh? Las organizadas, las que se supone que están coludidas, son 9, pero como me decían los periodistas haitianos hace tiempo, son más, son mucho más. Estamos hablando quizá de 700 bandas o más. Y obviamente no todas están coordinadas, no todas pertenecen al G9. Entonces, los que están dentro del G9 siempre van a ser protegidos por Barbecue y sus secuaces, incluyendo los propios policías que se supone que deben de estar al servicio de Haití o del pueblo haitiano, pero que finalmente se han vuelto corruptos y están al servicio de esas bandas. Pero los que no, obviamente le dan libres, incluso muchos de esos que pertenecen a otras bandas, también se les ha quitado la vida precisamente porque no pertenecen al famoso G9 para seguir teniendo el control y el poder de la violencia. Sí, a este personaje que capturan, y esto fue el jueves, señores, algo que se me estaba olvidando decirle, esta información fue el jueves. Obviamente, como se cruzó el día feriado, a lo mejor también impidió que esa información no fluyera o no lo sé. Lo cierto es que este apresamiento fue jueves, viernes, sábado y domingo, y miren, lunes. Ningún medio electrónico de información se había hecho eco de este apresamiento de este peligroso miembro de una banda. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué ocultarlo?
¿Acaso también Barbecue tiene tentáculos en la gente que se tiene que encargar de la seguridad del territorio dominicano? Estos son cuestionamientos que yo me hago todos los días, porque no es posible, señores, que a pesar de que tengo conciencia de que esa frontera no se puede cuidar y salvaguardar cada metro, siguen entrando cientos de haitianos todos los días, siguen entrando estos miembros peligrosos a la República Dominicana. Nos están diciendo, por ejemplo, de uno ahora, pero el ejemplo que les puse de estos dos personajes que fueron capturados en la autopista Duarte en el kilómetro 10, que ya llevaban tiempo aquí, ¿quién los dejó pasar? ¿Con qué pasaporte? ¿Con qué visa? ¿Con qué identificación? Porque ellos venían huyendo de la autoridad de aquel vecino. Ya se tenían orden de aprehensión por diferentes delitos. Eso sin más, yo solamente les puse algunos, pero han habido cientos de casos, más los que no se publican, más los que les prohíben a los medios publicar o simplemente no se les da la información para no causar temor a la población dominicana. El problema, señores, es que están sucediendo esos hechos, es que están cada vez más estos miembros haciendo presencia en diferentes sectores de Santo Domingo y de la República Dominicana. Ya no se están quedando en la frontera estos sujetos. Muy pocos están quedando allá, pero muchos están alejándose lo más posible de la frontera. Muchos están en Higüey, en La Romana y en Santo Domingo. Muchos que las autoridades todavía no han identificado, y yo lo he dicho aquí desde hace varios videos, que hay muchos miembros de bandas que los mismos organismos de seguridad no tienen identificados, y los que tienen identificados tienen que pagar su peaje para que esas autoridades los dejen pasar y los dejen tranquilos de este lado de la isla. Pero los que no, señores, vienen con documentos falsos o simplemente no tienen ningún tipo de documento, porque están huyendo o de las pandillas o de la policía haitiana que los está buscando. Pero recuerden, si es la policía, algunas partes de la policía que lo están buscando, es porque el mismo Barbecue y la policía haitiana quieren que esos sujetos sean apresados o se les dé de baja por alguna información que tienen, porque a lo mejor no cooperaron, por lo que sea, de tal manera que quieren seguir controlando todo lo que pueda entrar o salir de la República Dominicana. Es grave el asunto, señores, no es cualquier cosa. Y como nos están ocultando información, no sabemos a ciencia cierta lo que está pasando con efectividad en todos esos 391 kilómetros que tiene la República Dominicana. ¿Qué está pasando también con esos ricos o medianamente ricos que están pasando a la República Dominicana? ¿Quién los cuida? ¿Quién los controla? Porque acuérdense que esos vienen huyendo porque empezó una oleada de secuestro por parte de las pandillas para poder obtener recursos. Huyeron, vendieron sus empresas, las perdieron, lo que sea, y vinieron a República Dominicana con muchísimo dinero. Con muchísimo dinero. Hay muchos haitianos millonarios que están teniendo su residencia de este lado. Pero que muchos de esos millonarios también han estado financiando a esas bandas, señores, entiéndanlo. Entonces, muchos están aquí aparentando ser empresarios, aparentando ser de clase alta, pero que bajo la manga, ¿no? Bajo las sábanas, están transmitiendo información a esas bandas. Están recopilando la mayor cantidad de información en la República Dominicana porque en algún momento la van a usar. Recuerden, y esto lo han hecho muy bien los norteamericanos, la información, cuando la sabes usar en el momento justo, es poder. No necesitas de las armas para doblegar a un enemigo. Simplemente con la información que tú tienes, utilizada en el tiempo preciso, vas a ser más poderoso que cualquier cañón.
Acuérdense que de este lado de la isla hay muchas autoridades que han sido corruptas con respecto de ese problema de migración de aquel vecino. Militares, migración, los mismos institutos de migración y demás, en diferentes periodos, porque este problema no es de ahora. Todo esto que está sucediendo y que cada vez sale más a la luz pública es desde hace mucho tiempo. Han pasado diferentes gobiernos, diferentes presidentes y esto fue acrecentándose, señores. Nadie ha podido parar el paso de esos vecinos hacia la República Dominicana. De nada ha servido esa frontera, de nada ha servido esa tecnología, esa verja electrónica o inteligente o lo que se inventaron ahora con cientos de drones, miles de cámaras, helicópteros y demás. No es posible que con tanta tecnología, según el gobierno, con tantos miles de cámaras, con tantas situaciones que han puesto para vigilar la frontera, sigan pasando gente. Miren ahora, el jueves pasado, con tantas cámaras, con tanta seguridad, con tantos aviones sobrevolando, helicópteros, con tantos efectivos, un peligroso individuo de una banda intentó pasar para acá. ¿Cómo? Pues no sé si me explico. Entonces, o no funciona correctamente toda esa verja electrónica inteligente que pusieron, o no quieren que funcione, solamente es un allante, o los mismos que se siguen beneficiando, esas mismas autoridades que están para custodiar la frontera, que se siguen beneficiando, se están haciendo de la vista gorda, porque si no se les acaba su minita de oro. Es mucho el dinero en el que se maneja para poder ingresar y dejar pasar a esos nacionales de aquel vecino. Es mucho dinero, señores. Son muchos los intereses que hay en esa embajada. Perdón, sí, en la embajada, en el consulado dominicano en Haití, que es una de las más cotizadas por los que quieren ser embajadores o cónsules, porque se maneja demasiado dinero y cuando tú vendes visas, con permisos, todo lo que se haga con los dos países, ese cónsul y ese embajador se lleva una comisión. Entonces, señores, hay que estar muy atentos porque ya el enemigo está en casa desde hace mucho tiempo. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Recuerda compartir, comentar y darle like. Nos vemos hasta la próxima.